y hoy a la tarde le estaba dando un poquitito de forma, entendiendo lo que Dios quería expresarnos en esta noche a nosotros como su cuerpo, como su iglesia. Y le confieso algo, hay siempre cosas que están dando vuelta en mi cabeza y que Dios por ahí nos viene ministrando a través de los pastores, a través de distintos hombres de Dios que por ahí escuchamos en algún micro corto, y hay algo que se siembra en nuestra vida y eso nos despierta un interés y es por medio del Espíritu. Y hay algo que en este tiempo un poco me inquietaba a ver y entender esta realidad. Y el título, por poner un título, lo que preparé, le puse el disfrute de la vida de Dios en nosotros. El disfrute de la vida de Dios en nosotros. Y el título es intencional con lo que vamos a compartir en esta noche. ¿Cuántas veces me he preguntado para qué habita el Señor en nosotros? Y muchas veces no he tenido la respuesta clara. Y si quizás nosotros esto con algún entorno, un círculo cercano de hermanos en la fe, podríamos tirar esta pregunta en una mesa, yo creo seguramente que las respuestas serían variadas. Pero ahora vamos a ver en el desarrollo del mensaje, y no voy a ser muy largo, cómo en el libro de Efesios hay una preocupación por parte del apóstol Pablo, que no muchas veces es la preocupación de cada uno de nosotros como iglesia o como responsable de administrar la gracia del Señor. Entonces, muchos podrán ver que el Señor habita en cada uno de nosotros para beneficios. Ahí podemos escuchar, bueno, el Señor me perdonó de los pecados y está bien, es parte de los beneficios de la obra de la cruz. Y otros podrán decir, bueno, para vida eterna, y sí, son las bendiciones que nos habla Efesios. Pero, y otros podrán decir otra cosa, para que esté contento, para que pueda disfrutar de mi familia, de mi casa, de mi auto, de las vacaciones. Y encontramos un montón de cosas o un montón de respuestas que pueden salir del por qué el Señor en este tiempo habita en cada uno de nosotros. Entonces, tenemos que saber distinguir cuáles son los beneficios de la obra de cruz, que son beneficios y son para el cuerpo y son para la iglesia. Y otra es el propósito por el cual el Señor habita en cada uno de nosotros. Entonces, una cosa son los beneficios y otra cosa es el propósito. Entonces, entre esto, había un montón de cosas en mi cabeza, porque siempre o desde casi siempre en la historia de la iglesia hemos visto más conveniente los beneficios de la cruz que el propósito que nos heredó la cruz por medio de Jesucristo. Y siempre nos hemos manejado los beneficios y muchos se han querido servir de los beneficios de la cruz y muchos solamente buscan los beneficios de la cruz. Entonces, vemos aquí en la carta a los Efesios el interés del apóstol Pablo por sembrar una verdad en la iglesia de Efesios. Entonces, una cosa son los beneficios de su obra y otra es el propósito. Cristo no mora en nosotros simplemente para darnos alguna emoción placentera en el corazón y que sea algo momentáneo o circunstancial. Y esto es importante. Hay algo que se llama gozo y ese gozo es Cristo en nosotros. Él nos prometió tener gozo a los que están en Él. ¿Habrá gran gozo en nosotros? Sí, por supuesto que habrá gran gozo en nosotros. Pero este gozo espiritual depende de la comprensión
y la aceptación de la voluntad y la guía del Señor en nuestras vidas. Y esto es importante porque muchas veces nos encontramos con hermanos en la fe que no pueden disfrutar del gozo del Señor. Y vemos que las distintas pruebas, las distintas estaciones, las distintas circunstancias lo someten a un pozo tan profundo que hasta pierden la fe en el Hijo de Dios. Y uno a simple vista, al escucharlo, se da cuenta que la prueba transitoria y momentánea que tiene una fecha de vencimiento, y escuche bien esto, todas las estaciones, todas las temporadas que nos tocan transitar, tienen fecha de inicio y fecha de finalización, y tiene un propósito de parte de Dios. Hay un propósito en todo lo que Dios ejecuta, hay un propósito en todo lo que Dios permite. Sin embargo, más allá de conocer esta realidad, cada estación parece que sería el último día de nuestras vidas y que no veríamos el sol más allá. Entonces vemos tormenta, vemos lluvia, como hoy los noticieros dijeron alerta roja y la gente puso trabas, salió, se escondió, la tormenta pasó por otro lado. Guardaron el auto, no sé qué cosa, me caiga granizo en el auto. Algunos valientes lo sacaron y dijeron, bueno, si tiene que caer granizo, que caiga, y si no, no. Pero muchas veces las distintas noticias que escuchamos, como por ejemplo hoy prendías el noticiero y la única noticia era la alerta por tormentas, por vientos, por granizo. A veces ciertas noticias nos hacen quedar o demorar el tiempo de la estación que nos toca transitar. Entonces, hay algo que se llama gozo, y ese gozo es Cristo, dijimos. Él nos prometió tener gozo a los que están en Él, los que habitan, en Él habitan. ¿Habrá gran gozo en nosotros? Sí, habrá gozo en nosotros. Pero este gozo depende, dijimos, espiritualmente, de la comprensión y la aceptación de la voluntad y la guía del Señor en nuestra vida. De otro modo, el supuesto gozo que tienen las personas es una simple emoción hueca, vacía y no verdadera. Y eso es algo transitorio, y eso es algo momentáneo. Muchas veces nos ha tocado escuchar a hombres y mujeres en la fe decir, no, la verdad que me gustaría más esto, me gustaría que hablen más de los otros, me gustaría que haya esto, que haya otro. ¿Para qué? Para llenar algunos vacíos que son simplemente transitorios. Entonces usted se va de una reunión y dice, fue terrible, saltamos, disfrutamos, corrimos. ¿Cuál fue el mensaje de la reunión? No sé, pero la pasamos de bien. Pero a la media hora, sí, no quiero ser exagerado, pero a la media hora se pincha y se desinfla porque vuelve a la realidad. Ahora, esta verdad, a lo largo de la historia de la iglesia, el hombre, que es siempre el culpable de todo, ha introducido todo esto al desarrollo eclesiástico que verdaderamente no hacía falta. Entonces, nosotros vemos desarrollos eclesiásticos que nada tienen que ver con la realidad escritural. Cuando nosotros vemos predicar a Jesucristo, a Jesús, vemos que en todas sus predicaciones fueron enseñanzas. No necesitó de un escenario, no necesitó de luces, no necesitó de música, de grandes equipos, no necesitó de gran publicidad, no necesitó nada de eso. Y las personas se reunían de a miles a escuchar las enseñanzas de Jesús. Enseñanzas, profundidad, realidad, verdad, camino, vida. Hay algo que preocupaba al apóstol Pablo que hoy también preocupa. Y es que mucho del gozo que se observa muchas veces en los creyentes está basado en manifestaciones externas,
y no en entendimiento y conocimiento de una verdad revelada que ilumina y transforma verdaderamente a las vidas. ¿Cuántas veces hemos visto a hombres y mujeres ir detrás de un milagro y cuando ese milagro sucedió, desapareció, no lo vimos más? Muchos van a decir, pero qué ingrato, el Señor hizo un milagro, lo sanó. Porque muchas veces hemos presentado este evangelio como si solamente fuera un milagro, como si solamente sería algo que puede cambiar la economía de tu casa. Si bien lo puede hacer, puede sanar, puede cambiar las finanzas, sí, claro, y lo hace de hecho, y creemos en eso, pero no es la centralidad. Entonces cuando nosotros vemos a Jesús predicar, vemos que él enseñaba en sus predicaciones. Cuando nosotros vemos al apóstol Pablo, vemos lo mismo. No vemos a un apóstol haciendo un gran show, poniendo en escena una gran cantidad de gente para llamar la atención y que la gente venga, o haciendo publicidad, venga a recibir, venga esto, venga lo otro, porque el evangelio le va a hacer esto, le va a hacer lo otro. Vemos que el apóstol Pablo también en sus predicaciones eran enseñanzas. Entonces, hay algo que preocupaba al apóstol Pablo que hoy también preocupa, y es que mucho del gozo que se observa muchas veces en los creyentes está basado en manifestaciones externas y no en el entendimiento y conocimiento de una verdad revelada que ilumina y transforma verdaderamente las vidas. ¿Qué queremos? Que todo sea transformado, que haya un cambio que sea verdaderamente desde adentro hacia afuera, y ese cambio lo produce el Espíritu de Dios. ¿La pasamos bien? Sí, la pasamos bien. ¿Fue entretenido? Fue entretenido. ¿Fue motivador? Fue motivador. ¿Qué te quedó? Nada, no sé. Entonces, a veces las reuniones comienzan a darse como un tiempo donde me puedo dispersar, donde encuentro gente, donde puedo charlar y la paso bien, y bueno, en vez de quedarme en casa, vengo. Hay distintos eventos, está el día de la reunión de la familia y la pasamos bien. Pero no encontramos la motivación correcta para seguir creciendo, y la preocupación del apóstol Pablo era esta: que aquellos que habían comenzado a caminar no puedan desarrollarse y crecer en la verdad. Entonces, encontramos en este libro en que en los 3 primeros capítulos de Efesios tratan del fundamento de la iglesia, y los últimos 3 del andar digno del llamamiento de Dios, el andar digno del llamamiento de Dios. Y el capítulo 3 marca el principio de la exhortación de Pablo, que Pablo da en cuanto al andar de la manera digna del llamamiento de Dios. El tema central de esta epístola es el eterno propósito de Dios de establecer y completar su cuerpo, la iglesia de Cristo. Y esto es importantísimo. En Efesios 1, Pablo hace un discurso acerca de las bendiciones espirituales. Y más adelante, en este capítulo, vemos que ora por la sabiduría espiritual de la iglesia. Y no hace mucho hemos hablado de esto repetidamente e intencionalmente de parte de Dios. Miren lo que dice Efesios capítulo 1 del verso 15 al 19. Desde que me enteré de su profunda fe en el Señor Jesús y del amor que tienen por el pueblo de Dios en todas partes, no he dejado de dar gracias a Dios por ustedes. Los recuerdo constantemente en mis oraciones y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción, dice la NTV, para que crezcan en el conocimiento de Dios. El interés de Pablo era este: para que crezcan en el conocimiento de Dios. Pido que les inunde de luz el corazón,
para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó. Es decir, su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. Quienes son su rica y gloriosa herencia. También pido en oración que entiendan, escuche bien, la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Es el mismo gran poder. Efesios capítulo 2, el ministerio de Cristo y el modelo de la iglesia vamos a encontrar. Pero si avanzamos al capítulo 3, nos llevaría mucho tiempo desarrollarlo, por eso los que están tomando nota, después los pueden leer. Pero en Efesios capítulo 3, Pablo se presenta como uno que lleva a cabo el propósito eterno de Dios con respecto a la iglesia. En este capítulo vemos cómo está constituida la iglesia y cómo se experimenta de manera práctica. Acá habla de cómo la iglesia se constituye prácticamente en la experiencia de lo cotidiano. La vida como iglesia se lleva adelante por los salvos, que siguen el ejemplo del apóstol Pablo. Y hago una aclaración, todos debemos seguir a Pablo en cuanto a recibir la iluminación en nuestro espíritu y a ser fortalecido en nuestro hombre interior. Usted para decir, no, solo seguimos a Jesucristo. Ahora, cuando entendemos lo que Dios ha depositado en la vida del apóstol Pablo para que después todo lo que había depositado en ese encuentro que ha tenido con Jesucristo camino a Damasco, hoy estamos agradecidos porque tenemos el desarrollo de la iglesia, gracias a las cartas apostólicas. Por eso es interesante que podamos ahondar en la realidad de la iglesia, que es una realidad práctica, pero que el hombre siempre le ha querido añadir muchísimas más cosas, como si la obra de cruz hubiese sido incompleta o le faltaría algo, y siempre hay algo que queremos agregar. Entonces, cuando vamos a las Escrituras, vemos que un montón de las cosas que a lo mejor las venimos haciendo o las hacemos o no sabemos por qué se hacen, nada tienen que ver con la realidad escritural. Ahora, quiero que me acompañe a Efesios capítulo 3. No vamos a salir de ahí. Efesios capítulo 3, verso 8 al 11. Dice así, aunque soy el menos digno de todo el pueblo de Dios, por su gracia, Él me concedió el privilegio de contarles a los gentiles acerca de los tesoros inagotables que tienen a disposición por medio de Cristo. ¿Cuántos de nosotros en esta noche conocemos los tesoros inagotables que tenemos en Cristo? No que vamos a tener. Tesoros inagotables que tenemos en Cristo. Pablo tenía el interés y la preocupación de que el pueblo de Dios sea entendido en los tesoros que habían heredado en Cristo Jesús. Dice más adelante, fui elegido para explicarles a todos el misterioso plan que Dios, el creador de todas las cosas, mantuvo oculto desde el comienzo. El propósito de Dios con todo esto fue utilizar, escuche bien esto, a la iglesia, para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. Ese era su plan eterno, que Él llevó a cabo por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Cuando Pablo dobló sus rodillas ante Dios, se encontraba en una prisión en condiciones deplorables. Pero se aprecia a simple vista que estaba tan fortalecido en su ser interior que nada podía conmoverlo ni perturbarlo.
Entonces, vemos aquí que aún en las temporadas más difíciles que al apóstol le tocó transitar, no lo movió del plan eterno de Dios. Y mire que nosotros por ahí pasamos muchísimo menos que lo que tuvo que pasar el apóstol. Porque cuando nosotros vemos, el apóstol sufrió penalidades, encarcelamientos, pena de muerte. Y cuando vemos todas sus cartas, podemos ver que nada lo movió del plan eterno de Dios. Ahora, yo les pregunto en esta noche, si en cada uno de nosotros nos tocaría estar encarcelados y con una pena de muerte, ¿cómo estaríamos nosotros? ¿Pensando en el Evangelio? ¿Pensando en la realidad eterna? ¿Pensando en la misión de Dios? ¿O estaríamos viendo qué abogado nos puede sacar de la cárcel? ¿Cómo podemos hacer para salir lo más rápido posible? Porque ese no es nuestro ambiente, ese no es nuestro lugar. Ahora vemos al apóstol Pablo que de cada lugar y de cada ambiente hizo un altar para que esta verdad eterna pueda seguir transitando. Ahora digo, ¿qué es lo que operaba en Pablo? Para que esta realidad no se detenga a pesar de las distintas sentencias, a pesar de las distintas noticias. La plenitud de Cristo que habitaba en él. Entendía que no había nada en lo temporal que podía detener aquello que Dios había comenzado. Efesios capítulo 3. Sí, Efesios capítulo 3, 16 y 17. Dice, pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con el poder en el ser interior por medio de su espíritu. Entonces, Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. ¿Dónde habita Cristo? En el corazón. Entonces dice, entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Es una medida. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrá fuertes. ¿Qué es lo que nos mantiene fuerte? Bueno, acá el apóstol Pablo es más que claro. Dice, echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Echar raíces. ¿Qué pasa cuando uno echa raíces? Está firme, está estable, está fuerte. No hay ninguna tormenta que pueda moverlo del lugar. Sí podrá ser sacudido. Sí podrá ser sacudido por las distintas tormentas, por las distintas inclemencias del clima. Pero si echamos raíces profundas, vamos a estar establecidos. Y nada nos podrá mover. No quiero extenderme mucho más, pero quiero aportar algo más. Y quiero dejar esto, que nosotros también necesitamos ser fortalecidos al grado de que nada nos pueda apartar. Necesitamos recordar que Cristo hizo su hogar en nuestros corazones a fin de ocuparnos y complementarnos. Cuando somos fortalecidos en nuestro hombre interior, Cristo hace su hogar en nuestros corazones. Y podemos entender porque de seguro habrá más luz. Es nuestra prioridad que recibamos el mismo entendimiento de la revelación que le fue dada a los primeros apóstoles y profetas. Y le dejo el último versículo. Efesios capítulo 3, 18 y 19, los que siguen a lo que leímos recién, dice, espero que puedan comprender cómo corresponde, dice esta versión, espero que puedan entender cómo corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor.
Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos. Escuche bien esto, por favor. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Mire, si hay algo en el cual el apóstol Pablo se preocupaba, es en que los del pueblo, los de la iglesia, puedan entender la realidad en la que ellos estaban viviendo. Porque cuando carecemos de ese entendimiento y cuando carecemos de esa luz y de ese conocimiento, verdaderamente podemos llegar a vivir una vida vacía, una vida necesitada. Y cuando nosotros vemos el desarrollo apostólico en las cartas, vamos a ver a los apóstoles y profetas vivir en la realidad del consumado. ¿Y qué quiero decir con esto? En que ellos estaban viviendo la plenitud de Cristo. Y no había nada que lo iba a mover de su centralidad cristocéntrica. No había nada, no había nada. Ahora se me viene a la cabeza, y lo hemos comentado, cuando el apóstol Pedro iba al templo, a la Hermosa, a orar, y estaba el paralítico ahí. No llevaban dinero, el paralítico lo que quería era dinero, era limosna, porque estaba acostumbrado a eso. Su vida lo llevó a solamente pedir. Pero allí el apóstol le dijo, mirá, no tengo ni plata ni oro, pero entendía que había algo más que tener plata y que tener oro. ¿Qué puede solucionar la plata? Miramos, pastor. Podemos solucionar un montón de cosas, la luz, la tarjeta, el alquiler. Pero el mes que viene la tarjeta va a venir de nuevo. Y el alquiler le va a venir de nuevo. ¿No? La luz va a venir de nuevo y posiblemente venga con aumento. Y la tarjeta venga un poquito más abultada el resumen, sea más largo el resumen. En vez de 2 hojas vienen 3 hojas, 4 hojas. Pero entendemos que eso es lo temporal. Ahora, cuando la iglesia, cuando el cuerpo entiende en la realidad que nos toca vivir, todo lo demás desaparece del plano, de la visión, y solamente la iglesia comienza a funcionar en el diseño de Dios. Y vemos en el desarrollo de la vida del apóstol Pablo y los demás apóstoles y profetas de los tiempos, en que ellos podían operar según el diseño que Dios había establecido. Ellos podían operar en la realidad correcta. Ahora yo me pregunto, ¿qué es lo que ha cambiado desde aquellos tiempos hasta ahora? Sí, podríamos decir que hemos añadido un montón de cosas que no eran necesarias. Que hemos querido llenar un montón de cosas con cosas que no podían llenarlas. Pero necesitamos volver a las enseñanzas prácticas, a las enseñanzas dinámicas, a las enseñanzas cristocéntricas, porque estas enseñanzas no necesitan nada más que ser añadido. Y debemos comenzar a marchar en el diseño establecido. Tenemos que volver a las Escrituras. Y ahí vamos a marchar verdaderamente como hombres y mujeres gozosos. Hombres y mujeres que entienden y disfrutan de la plenitud de Cristo. Que hombres y mujeres que entienden que más allá que podamos transitar una estación donde no tengamos lo suficiente, nuestra realidad no va a cambiar. Lo que cargamos de parte de Dios no va a cambiar, porque no se trata de dinero, ni siquiera se trata de salud. Pero nosotros hemos sujetado todo a los tiempos que nos tocan transitar. Y el propósito de Dios se ajusta a mis tiempos, se ajusta a mis necesidades. Y en la realidad eterna, esto no es así.
nosotros marchamos, nosotros seguimos bajo la visión de lo eterno. Y todo lo demás vendrá y se irá. Pero no nos cambia la visión, no nos baja la mirada a lo terrenal, sino que nuestra mirada sigue en lo eterno, en las cosas del cielo. La iglesia no se detiene, el propósito no se detiene. Y lo vemos en la vida de los apóstoles, no hubo nada que los pudo detener. Aún hasta la peor sentencia, no hubo nada que pudo frenarlo. ¿Saben? Ese es el poder que opera en la iglesia. Hay poder. Yo quiero que se ponga de pie en esta noche, que podamos orar para que este precioso cuerpo que Dios lo llama su preciosa herencia. ¿Cuántos se sienten dignos de que el Señor nos llame su preciosa herencia? Es maravilloso esto. A veces nos sentimos, disculpe la expresión, pero nos sentimos una porquería. Déjeme recordarle en esta noche que sos su preciosa herencia. Y Dios ha depositado todos los tesoros del cielo que quizás en esta noche ni sabemos cuáles son, pero que sería el tiempo correcto para decirle: Señor, quiero conocer todos estos tesoros. Gracias por llamarme tu preciosa herencia. Señor, en este tiempo lo único que deseamos es conocerte más. Es que haya más luz, Señor, porque a medida que hay más luz de lo que fue revelado, hay una identidad que nos arraiga y somos anclados en esta vida y nada podrá movernos. Sino que cada estación será una simple estación. Y durará lo que tenga que durar. Pero seguiremos marchando, seguiremos avanzando. Cada tormenta, cada tempestad no nos moverá del centro. Y que esa vida que nos habita nos fortalecerá en el tiempo de flaqueza. Gracias, Señor, por esta realidad. Esta realidad que nos habita cada día pueda ser una expresión mayor en cada uno de los hijos y las hijas. Que nos lleve cada día a crecer, a madurar, para entender el propósito eterno de Dios. Y también de disfrutar los beneficios de este propósito. Señor, gracias por este tiempo que pudimos compartir. Gracias por esta simple enseñanza, pero a la vez que nos deja tanto, Señor, porque muchas veces no nos preocupamos por lo que verdaderamente debemos estar ocupados, Señor. En la formación de los santos, en el crecimiento, en la madurez, en que la palabra sea trazada de buena manera, que podamos tener una buena interpretación de las Escrituras. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por este tiempo. Alce sus manos al cielo en esta noche. Es más alto tu nombre. Aleluya, Señor. Es más grande. Te damos gracias. Tu nombre. Muchas veces nos sentimos derrotados, nos sentimos abatidos, nos sentimos que nada tiene sentido. Pero esa es la carencia de la identidad que nos toca como cuerpo y como iglesia. Esa es la carencia de identidad, la carencia del posicionamiento. Señor, pero en este tiempo estás hablando cada vez más claro
¿O estás alumbrando nuestro entendimiento para que podamos absorber toda esta verdad y podamos vivir como la realidad? Que podamos vivir como tu iglesia gloriosa. Tu iglesia que ha heredado todos los tesoros del cielo, Señor. Y que no nos hace falta las cosas temporales, las cosas pasajeras, las cosas momentáneas. Que muchas veces nos aferramos y nos abrazamos y que cuando ellas no están, se nos viene el mundo abajo. Señor, hay una realidad mayor, hay una verdad mayor que nos hace vivir como la iglesia victoriosa, la iglesia que reina, la iglesia gloriosa, y es el propósito. Gracias, Señor, por ministrarnos, por hablarnos, por enseñarnos. Y queremos cada día ir más profundo, Señor, en estas enseñanzas. Porque a mayor luz, a mayor entendimiento de lo revelado, vamos a poder marchar como esa iglesia diseñada, esa iglesia soñada, esa iglesia que tanto amas, Señor. Gracias. Aleluya. Aleluya. Habla con el Señor en esta noche y decirle: Señor, quiero vivir en el propósito. No quiero que nada me saque del centro. A veces las distintas adversidades del día a día, Señor, me corren, me hacen desviar la mirada, me hace desentenderme del diseño, del plan. Aleluya. Aleluya.